Padre querido, ahora nos dirigimos a ti para pedir tu bendición sobre el estudio de tu palabra. Háblanos. Tu palabra es sagrada, tu palabra tiene poder para cambiar vidas, para hacer milagros. Por eso queremos abrirla con todo el respeto que se necesita, con toda la humildad que se necesita, reconociendo que por sí solos no la podemos entender. Por eso invocamos tu presencia, tu ayuda, para que con tu ayuda, con tu poder, podamos reflexionar en ella, entenderla, guardarla en nuestros corazones y ponerlo en la práctica, ya que es tu palabra como semilla que se siembra en la tierra. Al sembrarla en nuestros corazones, seguramente brotará, crecerá esa planta y dará frutos para vida eterna en nuestros corazones. Así que sé nuestro predicador, Señor, háblanos en esta mañana y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a parar de leer hasta el versículo 8. 8 textos vamos a leer y después vamos a meditar en las palabras que Dios dio a través del autor de este libro y a través de este personaje que nos da un buen ejemplo. Dios nos quiere hablar a través de las acciones, de las decisiones que tomó. Nos muestran que Dios es un Dios vivo, el mismo de ayer, hoy y será siempre. Segundo libro de los Reyes 18, del 1 al 8. Mientras ustedes lo buscan, nuestros diáconos van a repartir las actividades para nuestros niños. Todos nuestros niños también son parte de la iglesia, así que tienen también una actividad que hacer. Mientras yo estoy predicando, ellos van a apuntar ahí cada palabra que yo mencione y que esté en su hojita. Si se aburren, ahí hay una actividad que añadí ahí para que coloreen, así que y al final, si lo cumplen, van a entregar atrás y se les va a entregar algo. Así que mucha atención, niños. Segundo libro de los Reyes 18, del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó todos los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Quiero repetir el versículo 7. Miren lo que dice. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, ¿qué hacía Dios con él? Prosperaba. La vida es sencilla, familia, pero a veces nosotros somos los que complicamos el pedacito de tiempo que Dios nos da para vivir sobre esta tierra. Estaba leyendo un artículo en esta semana y me llamó mucho la atención acerca del cuerpo que es tan complejo como lo creó Dios. Todo
todas las partes de nuestro cuerpo funcionan de forma eficaz. Cada vez que el cuerpo detecta un problema, reacciona, libera químicos para combatir los microbios, las bacterias y por sí solo se restaura. Hay una palabrita que no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, seguramente sí. La palabra es homeostasis. ¿Cuántos lo han escuchado? Homeostasis. La palabra homeostasis significa la capacidad que tiene el cuerpo para mantener su estabilidad, su equilibrio en su nivel sin que se altere a pesar de los cambios en el ambiente o en el clima. Eso es lo que significa homeostasis. Fíjense cómo funciona el cuerpo. El cuerpo corporal tiene una temperatura interna, según los médicos, de 98.6 centígrados o Fahrenheit, que son 37 Celsius, no sé, centígrados. El cuerpo mantiene esa estabilidad, ese calor, ese nivel del calor dentro del cuerpo, no importa si está frío afuera, si está caliente, nunca cambia. Si el clima cambia afuera, por ejemplo, aquí en el centro del país donde vivimos, a veces en el verano se dispara la temperatura y llega a 110, 105 Fahrenheit. Y el cuerpo interno tiene la temperatura, ¿cuánto dijimos? 98.6 grados. Ahora, si afuera el calor se eleva, el cuerpo comienza a liberar ciertos químicos para que reaccione y entra en un estado sudorífico, lo que llamamos, pues comenzamos a sudar. ¿Por qué el cuerpo comienza a expulsar agua por fuera? Porque de esa forma el agua que expulsa el cuerpo afuera ayuda a enfriar el cuerpo, porque si no lo hiciera, la temperatura interna se eleva ya más de 100, ya se considera como fiebre y es fatal para cualquier ser humano. Si se eleva la temperatura, es porque el ser humano comienza a entrar en un estado, lo que llamamos deshidratación. La deshidratación es la pérdida del agua dentro del cuerpo. Y si ustedes se imaginan, mis queridos hermanos, dicen los médicos que el 70% del cuerpo es agua. ¿Se imaginan? Si el cuerpo entra en un estado de deshidratación, pronto podemos morir. Por lo tanto, el cuerpo, si se dan cuenta, se eleva la temperatura, entonces el cuerpo reacciona y comienza a enfriarse por sí solo. Fíjense que el cuerpo tiene un sistema de enfriamiento, que todo lo que el ser humano ha inventado en el mundo, en los hogares, sistema de calefacción, enfriamiento, lo ha copiado de la obra maravillosa del Creador, que es usted y yo. ¿Qué pasa si en vez de que la temperatura se eleva, sino que desciende para abajo? También el cuerpo, para que no sufra, comienza a reaccionar para que mantenga su nivel de calor interno. Si se bajara la temperatura del cuerpo interno, entramos en un estado, lo que los médicos llaman hipotermia.
también es peligroso, porque la hipotermia mata a la gente. ¿Y qué es la hipotermia? Simplemente el cuerpo interno perdió su nivel de calor y la gente se puede morir. Interesante. ¿Qué pasa con el oxígeno, por ejemplo? En la atmósfera, el oxígeno que respiramos es apenas el 21% de todo el aire que circula dentro de la atmósfera, porque existen como varios tipos de gases que están en la atmósfera, en el aire que respiramos, pero el respirable que nos da vida es el oxígeno, que apenas es un 21% de todos los demás. El asunto de que aquí abajo el aire tiene bastante presión, pero si nos elevamos más arriba, saben que el oxígeno tiene la misma cantidad, pero como no más arriba, el oxígeno pierde su presión y entonces por eso muchas personas padecen lo que llaman mal de alturas. Y yo me di cuenta de eso cuando viajamos a Guatemala. El país de Estados Unidos, su nivel medio es de apenas 309 metros sobre el nivel del mar. No, yo pensaba que aquí, porque estamos más arriba, estábamos más en la altura, ¿verdad? Y cuando bajábamos al sur, estábamos más abajo, pero es lo contrario, a veces nos confunde todo eso de las alturas. Pero el país de Centroamérica, Guatemala, el más bonito de todos, por supuesto. ¿Saben a cuántos metros se encuentra sobre el nivel del mar? 1500. Yo pensaba que, porque una vez cuando fuimos con mi esposa, como allá hay montañas y hay partes de Guatemala donde las montañas son más altas y llegan a 4000 metros sobre el nivel del mar. Alto. ¿Y qué pasa cuanto más alto vamos? Comenzamos a tener problemas de presión y mi esposa me dice, siento que como que no respiro bien. Y ya luego me quedé pensando, pero bueno, ¿pero por qué? Es porque Guatemala está más arriba y estamos acá un poquito más abajo. ¿Qué pasa cuando uno viaja en avión, por ejemplo? Los aviones se van en las alturas a 10.000 metros sobre el nivel del mar, de 10.000 a 13.000. Dice que si nos vamos así sin oxígeno a 8.000 de sobre el nivel del mar, ya es fatal. Ya nadie puede sobrevivir a eso. Entonces lo que hacen los aviones, como se pasan de los 8.000, agarran el oxígeno, lo comprimen y lo convierten en oxígeno respirable para mantener a los pasajeros con vida ahí. Pero cuando uno se va en las alturas, el cuerpo comienza a reaccionar también. El corazón comienza a palpitar más rápido y la respiración se vuelve más rápido. ¿Por qué? Porque los pulmones están desesperados por recibir oxígeno con tal de mantener el cuerpo vivo. Por eso se acelera la respiración, porque la sangre necesita oxigenarse para llevar oxígeno al cerebro a través de la sangre. Entonces, pero es el cuerpo, fíjense qué maravilloso como Dios nos creó.
de que no importa los cambios en el ambiente, climáticos que podamos sufrir donde vayamos, el cuerpo solito comienza a adaptarse, no adaptarse, sino que a luchar para que mantenga sus niveles estables sin que se altere por el movimiento de un lugar a otro por las clases de climas que sufrimos nosotros. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? El mismo principio que regula el cuerpo físico, Dios espera también que el mismo principio regule la vida espiritual. Fíjense que cuando el cuerpo, por ejemplo, yo crecí en un... ¿Cuántos conocen Shela aquí? Varias personas, la mayoría. Tierra fría. ¿Cuántos son de la costa aquí? Que crecieron donde hay calor, solo calor. Hay varios. Como yo crecí en tierra fría, mi familia, mi abuelo tenían parientes en la costa y cada vez que llegaban a visitarnos, temblaban de frío. Y yo no los entendía porque yo andaba en playera, pues frío aquí, pues es aquí está bonito el tiempo, ¿cómo que la gente está temblando acá? Pero luego cuando mi papá me llevó a la costa, calor, yo me preguntaba, ¿cómo hay gente de otro planeta que soporta este calor? Han de ser de otro planeta porque la tierra más linda es donde hay frío. Pero resulta, mis queridos hermanos, de acuerdo a los estudios que hacen, de que el cuerpo, si se expone repetidas veces a un cambio en el ambiente de 4 a 14 días, de repente comienza a acostumbrarse, a adaptarse, lo que llamamos aclimatación. Muchos nos hemos aclimatado acá, no sé si es la palabra, no es la palabra correcta. Nos hemos acostumbrado o nos hemos adaptado donde hemos llegado. Pero algo sucede que cuando recién nos movemos de un lugar a otro, el cambio a cualquier persona le incomoda. Al principio. Pero después, si se sigue exponiendo al cambio, de repente la persona se acostumbró y ya es normal para la persona. El problema es de que cuando aplicamos esto a la vida espiritual, es algo fatal. ¿Saben por qué? Miren una cosa interesante del pueblo de Israel. Mientras se encontraban en Egipto, dice la Biblia, Éxodo, ellos clamaban y gemían y oraban porque querían salir de Egipto, ¿cierto? Dios los escuchó y envió a Moisés, los sacó después de una larga historia. Pero luego en el desierto surge un problema que a mí me llama la atención. La mayoría acude a Moisés y le dicen, ojalá hubiéramos quedado en Egipto. Porque allá pues había comida, había melones, ajo y cebolla, no sé qué más, pepinos y toda esa cosa que mencionaban. Y la grande pregunta que yo me estaba haciendo es, si este pueblo lloraba por salir de Egipto
y ahora quiere regresar. ¿Qué pasó? ¿Mm? El problema de la adaptación. Ellos, sin que se hubieran dado cuenta, se habían acostumbrado a la vida de esclavos. A pesar de que sus capataces los pegaban, los maltrataban, los explotaban y pues, sin embargo, se dieron cuenta allá fuera de Egipto como que algo extrañaban. Se acostumbraron a los golpes. Hay una palabra, no sé si es correcta, pero la palabra masoquista. ¿Qué es la palabra masoquista? Alguien que le gusta sufrir. Si no sufre, está inquieto. Viene la felicidad, lo incomoda, porque quiere sufrir. Se ha acostumbrado a la vida de sufrimiento, se ha adaptado. Entonces el pueblo de Israel que había salido de Egipto no se dieron cuenta de que se habían adaptado a la esclavitud. Dios los quería llevar a una vida de libertad, donde había abundancia de comida, de todo, donde podían soñar, donde podían pasar tiempo con sus hijos, pero se dieron cuenta como que eso para ellos era algo nuevo y les incomodaba. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el peligro que siempre corre el ser humano sobre esta tierra es el problema, el peligro de la adaptación, pero no a la buena vida, sino al pecado. Dios nos quiere librar y nos quiere salvar, pero luego cuando Dios comienza a bendecirnos, a hacer cambios en nuestras vidas, como que algo añora al ser humano otra vez del pasado y quiere volver a la vida pasada. Y aquí menciona Moisés, el autor del libro, un incidente. Ezequías había recibido el reino malogrado, deshecho, de su padre Acaz, entregado por completo a la idolatría. El país había caído bajo la maldición del pecado. Entonces, Ezequías comienza a gobernar y él se da cuenta, mis queridos hermanos, del mal que existía en el país. Entonces, por decirlo así, de forma vulgar, él comienza a reinar con el pie derecho. Porque algo él había aprendido de los de la nación del norte, que el sábado pasado habíamos estudiado la caída de la nación del norte por el mismo problema de la idolatría. Porque se puede también, mis queridos hermanos, aprender viendo la tragedia en otros cuando no obedecen. Es parte del aprendizaje que Dios nos da a todos los seres humanos. Dios nos habla para que aprendamos a vivir. Si no aprendemos de esa forma, tiene otro lenguaje Dios también, a través de la propia experiencia. Usted, como le decimos vulgarmente, metió la pata, ahora está sufriendo, pues aprenda de su error. Se oye algo feo, ¿verdad? Pero es la realidad. Si cometimos errores y ahora estamos sufriendo, es una gran lección para que aprendamos a no repetir el mismo error. Pero hay otra forma, y hay gente como los israelitas que se habían adaptado al sufrimiento, no aprendían. La otra forma de aprender es ver a los demás. Si vemos que alguien tropezó en la misma piedra, cayó, está sangrando, está sufriendo, bueno, pues es una gran lección para aprender, para no pasar donde se hirió.
para no repetir el mismo sufrimiento, la misma caída. Entonces el rey ve de que al del norte le fue mal, había caído, los llevaron a Babilonia, a Siria. Entonces dice, yo no quiero lo mismo para mí, yo no quiero lo mismo para mi pueblo, para mi familia, yo decido ser diferente. Ahí es donde entra lo que hemos dicho al principio, la capacidad que tiene el cuerpo para mantener su equilibrio sin que se altere por el ambiente cambiable donde existimos. Así, en la vida espiritual, mis queridos hermanos, necesitamos ser gente de decisión sin que esa decisión, esa confianza que hemos puesto en Dios no se altere a pesar de los cambios que sufrimos, que vemos, en los que nos exponemos todos los días. Ayer estaba repasando la historia de José. Me encanta la historia. Éxodo 13. Ahí se relata la última parte de la vida de José, ya muerto. Dice de que José, antes de morir, le dijo a su familia, por favor, no dejen mis huesos aquí. Yo sé que un día Dios los va a visitar a ustedes y cuando Dios los visite y los saque de Egipto, lleven mis huesos con ustedes. José era el primero en haber llegado a Egipto contra su voluntad. Después de haber sufrido, decidió ser fiel a Dios. Dios lo bendijo, lo prosperó, lo llevó a ocupar un puesto elevado como segundo en la corte del rey, como sería como el vicepresidente hoy en día. Tuvo dinero, se casó, tuvo una familia, tuvo comodidad, tuvo riquezas, tuvo poder. ¿Qué no tuvo José que nosotros anhelaríamos tener? Pero eso nada lo hizo cambiar. Su sueño no era apenas vivir en Egipto, una nación súper civilizada en aquellos tiempos, una nación poderosa, una nación donde cada persona soñaba ir a vivir en Egipto porque había dinero, porque había comodidad, había mucho oro, había riquezas, había de todo. Sin embargo, José tuvo la oportunidad de tener todas esas cosas, pero eso no lo cambió. Su mayor sueño no era quedarse allí. Su mayor sueño no era construir sus sueños, no era realizarse ahí, no era ser ciudadano de Egipto. Su mayor sueño es de volver a Jerusalén, porque Jerusalén representa la nueva Jerusalén que vendrá del cielo, nuestro verdadero hogar, donde viviremos con Cristo cuando Él venga por segunda vez. 400 años después se cumplió la promesa. Moisés saca a su pueblo de Egipto y adivinen quién sacaron también. Me imagino que José era un hombre importante y no creo que lo hayan guardado sus huesos en cualquier ataúd. Me imagino que lo habían guardado en un sarcófago, ¿así le llaman? Esos donde guardaban los faraones. Un ataúd bonito. Pero eso, ¿se imaginan? Mantener ese ataúd por 400 años era un testimonio de la fe de aquel hombre que, aunque muerto, hablaba todavía por su ejemplo y decisión y de su mayor sueño de vivir con Cristo. Lo sacaron en medio de la multitud y el pueblo de Israel anduvo y vagó por 40 años en el desierto y llevaban consigo todavía ese ataúd como un testimonio para ellos contra la incredulidad de ellos, porque ellos querían volver a Egipto y mientras uno de sus hermanos ni muerto se quería quedar en Egipto. Y ahora, cuando entraron, cruzan Jericó, la primera ceremonia que hicieron es sepultar a José ahí. Y ahí
quedó descansando hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Y el punto principal del mensaje que nos muestra Ezequías es de que él también comenzó como José. Dice que él, el texto que leímos, en Jehová Dios, el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. José también, en Jehová Dios puso su esperanza. Familia, el deseo tiene que nacer de nuestro corazón de servir a Dios y de poner nuestra confianza en Dios. Y a medida que entramos en comunión con Él, Él va aumentando nuestra confianza en Él para que seamos gente de fe inamovibles. Gente estable cuyas vidas construidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Él comenzó su reino en el nombre de Jehová. Hoy no estamos por comenzar un reino. Algunos quizá están por comenzar un matrimonio. No pueden comenzar si no ponen su confianza en Dios. Estás buscando un trabajo, no puedes salir sin poner primero tu confianza en Jehová Dios. Estás queriendo alcanzar tus sueños, tus metas, no puedes comenzar sin poner primero tu confianza en Dios, porque es lo primero y es lo que abrirá puertas y caminos delante de ti. De otro modo, no existe futuro. Todo lo que logramos construir se nos desbarata con el tiempo, nada dura y nosotros seguimos sufriendo sobre la tierra. El pueblo de Israel, al parecer, lograron sacar su cuerpo de Egipto, pero no el corazón. Porque fíjense en una cosa, en el desierto comenzaron a renegar. Pensaron de que Dios los había abandonado, Dios no se preocupaba por ellos. Y el peor pecado fue, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Se preguntaron. Y Dios dice, con que ustedes piensan de esa forma, pues lo van a ver. Se encontraban cerca de Sinaí. Hoy en día todavía dicen el desierto de Egipto. Si uno va allá, yo tengo ese sueño, algún día voy a ir allá. Primeramente Dios. Es uno de mis mayores sueños de visitar Tierra Santa, donde anduvo Jesús. Pero la gente que va allá dice que en el desierto sigue siendo lo mismo, porque el desierto no cambia. Desierto de chacales, de animales salvajes, pero una de las cosas que caracteriza a esos desiertos es la cantidad de serpientes que hay en la noche y venenosas. Dios dice, con que piensan que no me preocupo de ustedes, que no los proteja, ahora lo van a ver. Y Dios retira por una noche su protección. ¿Y qué creen que pasó? Salieron los manojos de serpientes por todas partes, invadieron el campamento de ellos y comenzaron a morir y comenzaron a clamar, oh Jehová, perdónanos. No, que Dios no los protegía. Familia, si usted está aquí con vida, dale gracias a Dios. Si tienes trabajo, si tienes salud, si estás con tus hijos, dale gracias a Dios. En vez de quejarte por lo que no tienes, por lo que no logras, dale gracias a Dios por lo que tienes. Porque Dios es quien te lo da.
Si no tienes todo lo que tienes, por alguna razón Dios no te lo permite. Y entonces se dieron cuenta los israelitas que sin Dios no eran nada. Entonces, para resolver el problema, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, colócalo en medio del campamento. E instruyó al pueblo para que todo aquel que era picado por una serpiente mirara con fe. No era que en sí la serpiente de bronce tenía poder, porque eso no era así. El pueblo sabía que la serpiente de bronce no era nada, sino que algunos piensan, mis queridos hermanos, que la gente de Israel en el Antiguo Testamento se salvaban por obras, pero eso no era cierto. Hay un texto, les voy a dar de tarea, pero dice así: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Está en el capítulo anterior. ¿Por qué se perdieron? Porque no creyeron. ¿Alguien se salvaba en el Antiguo Testamento por obras? No, ninguno se salvaba. Tenían que creer también. Por lo tanto, al Dios indicar a Moisés levantar una serpiente de bronce en medio del campamento, ellos entendían, porque se les instruyeron, que miraran con fe y eran sanados. Seguramente algunos se rehusaron a hacerlo y no fueron salvos, y se perdieron y murieron. Pero la lección interesante de esto es lo que encontramos en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Ahora sí quiero que vayan a verlo porque quiero que ustedes lo lean. Juan, capítulo 3 y verso 14, miren lo que dice Dios. Juan 3, 14. ¿Lo tenemos? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el objetivo de la serpiente de bronce? Era un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Y la invitación que leímos en la lectura bíblica de Isaías 45, 22, Dios mismo nos dice: miradme a mí. ¿Y qué dice? Y sed salvos todos los confines de la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, repito, este es el centro del mensaje de hoy. Usted no puede comenzar su vida sin mirar a Jesús, sin poner su confianza en Él. De otro modo, todo lo que usted emprenda en la vida no va a tener ningún significado, no va a tener ningún valor, no va a durar, porque solamente Dios da valor a las cosas, solamente Dios da sentido a las cosas. De ahí, fuera de Dios, no hay felicidad, no hay tranquilidad y no hay paz en el corazón. Mi invitación para ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana es de que decidamos, como este rey, poner nuestra confianza en Dios. Y que todos los días miremos a Jesús con fe y seremos salvos, dice su palabra. ¿Quieres tú hacer eso? Ponte en pie conmigo y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias por la alegría de escuchar tu palabra. Ahora queremos poner nuestra confianza en ti, queremos mirar a Jesús todos los días. Contemplar a Jesús significa que vamos a estudiar su palabra, vamos a escuchar su palabra, vamos a estar en comunión con Él a través de la oración. Si no lo hemos hecho, Señor, es tiempo para hacerlo.
Y así como lo prosperabas a este rey donde quiera iba, pero su secreto era porque comenzó con Cristo. No podemos comenzar ni emprender cualquier decisión, proyecto en nuestras vidas sin consultarte a ti primero, sin incluirte a ti primero en nuestras vidas, oh Padre querido. Por eso te entregamos nuestras vidas en esta hora, nuestros corazones, y mis hermanos seguramente lo están haciendo. Toma esa decisión y apúntalo en tus libros de la vida en el cielo, porque todos los que estamos aquí, Señor, tenemos que decidir por ti. Nadie nos puede obligar, pero si decidimos por ti, tú nos recompensarás por la eternidad. Así que gracias te damos por escucharnos. Favores que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a